Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hacer una previa del siguiente evento de la UFC, que en esta ocasión será Noche UFC, el evento que se celebra en conmemoración por el Día de la Independencia de México, que en esta ocasión caerá en 13 de septiembre y estará estelarizado por Diego López en contra de Jan Silva, en una cartelera que si bien ha traído mucha polémica, que si bien ha traído mucho descontento principalmente hacia el público mexicano, que es hacia el cual va dirigida esta cartelera en principio, pues la verdad es que al final quedó un muy buen evento, al menos en lo personal a mí me gusta bastante. Yo considero que tiene muy buenas peleas y sobre todo tiene este eventazo estelar que sin duda alguna es una de las peleas más esperadas de este 2025. Viendo el cómo le fue a los Fighting Nerds en el anterior UFC París, hay más intriga en qué es lo que va a pasar con Jan Silva. Y también la verdad es que esta pelea está hecha a propósito para que sea una guerra, para que sea un completo espectáculo. Los dos peleadores siempre van para el frente, los dos peleadores, aunque tengan sus diferencias, siempre son súper efectivos en la jaula. Son dos finalizadores y el hecho de que los estén juntando en este match sin duda es para que los mexicanos disfrutemos de una gran pelea. Pero antes de ello, recordarles nuevamente que recién estoy comenzando con este canal de YouTube, así que me agradecería bastante que se suscribieran, que me dejaran un buen like en este video, que me dejaran abajo en los comentarios quién piensan que va a ganar, cómo piensan que se va a dar esta pelea, que me ayuden a compartir en este video con sus amigos y también que me vayan a seguir a todas mis redes sociales, a Instagram, a Facebook, a TikTok. En todas estoy @hardcorelandmma y estoy subiendo contenido en absolutamente todas esas plataformas, así que vayan a echarle un ojo porque créanme que le he estado echando muchas ganas y he estado muy activo, así que pásense a las redes sociales y sin más spam, ahora sí comencemos con esta previa. Primeramente comenzando con una de las caras de la moneda y en esta ocasión el que está más arriba en el ranking y el que viene de pelear por el título de UFC va a ser Diego López, que como ya sabrán es el brasileño más mexicano. Ya desde aquí comienza la polémica porque tenemos a un brasileño representando a México, cosa que a muchos no convence, pero para mí está completamente fuera de duda que Diego López se merece estelarizar este evento, se merece representar a México, porque básicamente pues ya lleva más de 10 años viviendo en México, habla perfecto español. Él de hecho su carrera profesional de MMA la ha desenvolvido principalmente aquí en México, ni siquiera fue en Brasil, y es por eso que considero que esta posición es adecuada para él. Para mí puede perfectamente decir que es mexicano y yo me siento orgulloso de que esté estelarizando este evento, porque aparte de que es su primer evento estelar, también considero que tiene muchísimo corazón de mexicano, siempre va para el frente, es muy fajador. Diego López sabemos que tuvo un ascenso meteórico a la cima de la división de peso pluma, tiene tan solo 6 peleas dentro de la compañía y ya ha sido suficiente para que pelee por el título de UFC, y no peleó contra cualquiera, peleó contra Alexander Volkanovski, que es considerado por la gran mayoría del público como el mejor de todos los tiempos en esta categoría, así que para nada es una vergüenza haber perdido contra el mejor de todos los tiempos de tu división, y las otras 5 peleas han sido todas victorias. De hecho esta fue la racha de victorias que lo catapultó a poder pelear contra el cinturón. Entró al UFC perdiendo contra Movsar Evloev, pero después de ello enrachó, como digo, 5 victorias consecutivas, las cuales fueron someter a Gravin Tucker en el primer asalto, noquear a Pat Sabatini en el primer asalto, después noquear a Sodiq Yusuff otra vez en el primer asalto, enfrentarse a Dan Ige con muy corto aviso, directamente horas de corto aviso. Fue una pelea completamente improvisada, pero aún así la acabó ganando. Después se enfrentó a Brian Ortega en un paso bastante similar al que está haciendo Jan Silva, en el que Diego López se encontraba en el puesto número 12 y Brian Ortega se encontraba en el puesto número 3. Fue un salto de calidad bastante enorme, pero aún así Diego López superó a Brian Ortega. Eso de hecho sucedió en el Noche UFC del año pasado en la Esfera, y en abril de este año fue cuando se dio su pelea de campeonato, estelarizando el UFC 14 en Miami, y ahí fue donde perdió por decisión unánime en contra de Alexander Volkanovski. Como digo, han sido tan solo 7 peleas, 2 derrotas, la del debut en contra de Movsar Evloev y la de Alexander Volkanovski, pero desde ese debut contra Movsar Evloev al día de hoy ha mejorado muchísimo. Se nota que Diego López
ha tenido un ascenso no solamente en su carrera, sino también en sus habilidades, también en su experiencia, en su inteligencia a la hora de plantear un combate, porque antes realmente solamente era un jiu-jitsu muy bueno aplicado al MMA. Al día de hoy sí que se puede decir que es un peleador muy completo y que va a representar una dura prueba no solamente para Jan Silva, sino para cualquier peleador que esté buscando ingresar al top 3 de la división, porque al día de hoy Diego López es el puesto número 2 de la categoría, es el segundo mejor peso pluma del planeta, solamente por detrás de Movsar Eloev y de Alexander Volkanovski, que es el actual campeón. Así que imagínense en qué posición se encuentra. Solamente los dos únicos que le han ganado, ambos por decisión, están arriba de él. El resto, Diego López se puede considerar que está por encima de todos. El ranking lo evidencia, así que es una gran posición, pero también es un gran riesgo el que está tomando con esta pelea, porque Jan Silva, cuando agarró esta pelea, estaba rankeado en el puesto número 12. Creo que al día de hoy ya se encuentra como por ahí del puesto número 10, porque ha estado subiendo por propios movimientos del ranking, pero igualmente es una pelea de muchísimo riesgo, porque de ganarle a Jan Silva, tampoco no se podría decir que va a volver a pelear por el cinturón, porque el campeón sigue siendo Alexander Volkanovski. Como ya perdió contra él, pues tendría que ganar una segunda pelea para poder decir que se merece pelear por el título, aunque ya haya perdido contra Volkanovski. Y si llega a perder contra Jan Silva, lo habrá perdido todo, literalmente habrá perdido su posición, habrá perdido el hype que tenía por ya tener 2 derrotas consecutivas. Y Jan Silva es una bestia, viene con todo. Precisamente vamos a pasar a hablar de él. Jan Silva prácticamente representa a Diego López, solamente que un par de años después. El mismo camino que estuvo haciendo Diego López para llegar al título de UFC, lo está haciendo Jan Silva en este 2024 y 2025. Diego López se puede decir que tuvo un ascenso igual de meteórico. Ganó 3 peleas consecutivas en el primer asalto, peleó contra Dan Ige y después se brincó hasta Brian Ortega, que como digo, estaba en el puesto número 3 del ranking. En el caso de Jan Silva, él ganó su debut noqueando en el primer asalto, después noqueó a Charles Jourdain, después noqueó a Drew Dober, noqueó a su cuarto rival, que no recuerdo su nombre, tenía un apellido súper extraño, pero bueno, es un knockout de primer asalto, y después sometió a Bryce Mitchell, la cual es su última pelea, su más reciente pelea, que también sucedió en este mismo evento del UFC 14, donde Diego López peleó por el cinturón, y lo sometió de una manera impresionante. Prácticamente se puede decir que Jan Silva estaba jugando con Bryce Mitchell. Bryce Mitchell se vino abajo muy rápido, se vio abrumado ante la presión, estaba siendo muy lastimado, no estaba pudiendo conectar golpes, no estaba pudiendo derribar, y en una entrada ante un derribo, Jan Silva le atrapó el cuello y le hizo un ninja choke impresionante. A mí jamás se me va a olvidar la imagen de Bryce Mitchell dormido por culpa de Jan Silva, algo que como digo jamás me esperé ver y que sin duda demuestra lo completo y de lo que está hecho Jan Silva. Como ya mencioné al inicio de este video, los Fighting Nerds vienen de perder ambos en el UFC París. Tanto Mauricio Ruffi como Caio Borralho perdieron sus combates y esto nos deja una gran incógnita. ¿Será este el fin de los Fighting Nerds? ¿Será que en este 2025 todos habrán obtenido su primera derrota? Porque Carlos Prates también ya perdió su primer pelea en contra de Ian Garry en abril de este año, y aunque ya haya vuelto a la senda de la victoria tras un knockout de codo giratorio ante Guy O'Neill, la derrota ahí está. Y el hecho de que los 4 se encontraran invictos antes de entrar a este 2025 y que ya en este 2025 3 de esos 4 hayan perdido su primer combate dentro de UFC, puede llegar a ser evidencia de que quizá estamos viendo la caída de los Fighting Nerds. Caída que bueno, obviamente es una exageración, porque los peleadores seguro que se van a recuperar, seguro que van a seguir trabajando, van a mejorar bastante en sus errores, van a mejorar en las áreas que les hace falta desarrollarse. Y por ejemplo, Carlos Prates ya directamente recuperó todo el hype que había perdido de su primer derrota y ya lo programaron para pelear en contra de Leon Edwards. Así que solamente necesitan una victoria más cualquiera de los otros 2 que perdieron para poder recuperar su hype. En el caso de Jan Silva es el único que sigue invicto con 5 victorias consecutivas, y en lo personal creo que es el mejor fighter, creo que es el mejor de este equipo brasileño, porque lo veo muchísimo más alocado, pero al mismo tiempo lo veo muchísimo más habilidoso. Creo que lo veo mucho más contundente a la hora de seleccionar sus golpes, a la hora de hacer daño a sus rivales, y también lo veo muchísimo más tranquilo en la jaula, lo veo como más disfrutón, como que para él es una fiesta el entrar a pelear.
De hecho, es un peleador bastante curioso porque tiene un pasado bastante oscuro en el que él cuenta que abusaron sexualmente de su madre enfrente de él, luego que su madre cobró venganza contra quienes le hicieron esa agresión. Después él cuenta que falleció un hermano que le regaló un perrito y que por eso es que ladra, para recordar a la memoria de su hermano. Pero luego también él tiene sus taras como entrar llorando a la jaula, ponerse súper emocional en la presentación de Bruce Buffer, luego ponerse a burlarse de sus oponentes, ponerse a vacilar, ponerse a animar al público, a aplaudir mientras está peleando. Es un peleador bastante extravagante, se puede decir que ese es su personaje, y gracias a él está consiguiendo estas grandes oportunidades, porque de otra manera creo que esta pelea no podría haberse hecho antes. De hecho, Diego López en principio se iba a enfrentar a Yair Rodríguez en el evento principal de este evento, pero al parecer por una lesión de Yair Rodríguez no acabó sucediendo, y como Diego López acaba aceptando cualquier pelea que le den, en donde sea, cuando sea, en el peso que sea, pues obviamente acabó aceptando la de Jan Silva, porque es la pelea más emocionante que se puede hacer. Dos peleadores que siempre van para el frente, los dos peleadores son muy efectivos, los dos peleadores son finalizadores, los dos toman muchos riesgos, y creo que, como digo, es un choque de estilos muy interesante porque representan prácticamente el mismo camino al título, un camino de estrellato, un camino acelerado, en el que no te tienes que hacer una racha de 9 victorias consecutivas para acabar llegando apenas al top 5, sino que con que hagas unas 2-3 buenas actuaciones fuera del ranking y después consigas ganarle a alguien del top 5, con eso es suficiente para que demuestres que mereces pelear por el cinturón. Diego López ya lo hizo y ahora va a tener que defender su posición en contra de alguien que quiere hacer exactamente lo mismo que él, ingresar al top 5 y llegar al título de UFC. Así que con esto dicho, vamos a pasar a cómo creo que se va a desenvolver este combate. La verdad es que es una incógnita el poder analizar este combate, principalmente porque Jan Silva siempre es un peleador distinto cada que entra a la jaula. Lo hemos visto defender derribos, lo hemos visto estar más al pendiente del contraataque, lo hemos visto sorprender en golpes sorpresivos, lo hemos visto con patadas giratorias, con codos giratorios, con rodillas. A veces lo vemos súper agresivo y a veces lo vemos más cauto, pero en general creo que puedo decir que Jan Silva tiene un estilo en el que busca la precisión por encima del volumen. Creo que Jan Silva busca más conectar un golpe certero que consiga hacer daño, más que el ir hacia enfrente golpeando todo el tiempo. Y esa es una gran diferencia, porque Diego López es todo lo contrario. Diego López también tiene poder en las manos, pero él sí que es un peleador de volumen. Él sí que es un peleador que le gusta estar en la corta distancia en la guerra. A él le gusta intercambiar. Y eso creo que no es lo que Jan Silva le gusta hacer. Ahí es donde va a haber el choque de estilos, porque aunque los dos sean muy buenos strikers, los dos tienen diferentes maneras de comprender el intercambio. Mientras que uno busca seleccionar sus golpes, buscar el ángulo correcto, el sitio preciso donde golpear, el otro busca abrumar al oponente y que tarde o temprano uno de esos 4 o 5 golpes que acabó lanzando conecte y así finalizar la pelea. Diego López es muy agresivo, como digo, siempre va para adelante, se te implanta enfrente de ti, y aunque eso en muchas ocasiones puede llegar a ser una ventaja porque abrumas a tu oponente, lo cansas, directamente lo sacas de su zona de confort, lo sacas de su estrategia, no es capaz de defenderse ni de los golpes, ni de los derribos, ni de los intentos de sumisión o cualquier cosa que esté intentando hacer Diego López, también le puede venir mal. Precisamente contra Alexander Volkanovski se demostró, porque Alexander Volkanovski resultó ser más inteligente, peleó hacia atrás, peleó retrocediendo, pero también buscó los golpes precisos, buscó hacer daño de manera paulatina, buscó que sus golpes fuesen más significativos por encima de los de Diego López, y el estar retrocediendo hacia atrás acabó mortificando a Diego López porque no lo alcanzaba, directamente no conseguía conectar sus golpes sobre Volkanovski, mientras que Volkanovski se sentía bastante cómodo en su propia distancia. Ahí es donde creo que puede llegar hasta la ventaja para Jan Silva. Si Jan Silva no cae en el juego de Diego López en esta guerra a corta distancia, lo que suelen decir los analistas de MMA como entrar a la cabina, es decir, estar tan en corta distancia como para conectar ganchos, como para conectar uppercuts, como para conectar crochets, si no cae en ese juego, creo que Jan Silva va a tener la ventaja. Pero también otro de los aspectos que me da más miedo sobre esta pelea es el hype de Jan Silva. Muchas veces se habla que eres igual de bueno que tu última pelea, y aunque Diego López viene de perder contra Alexander Volkanovski, sin duda se le vieron carencias, se le vieron errores, se le vieron cosas que le hace falta mejorar o que mínimo le hace falta implementar en su juego.
creo que se le vio bastante limitado. Creo que de hecho ni siquiera intentó un solo derribo en contra de Volkanovski, cuando su principal arma es el jiu-jitsu brasileño. Creo que si Diego López es capaz de mezclar muchas cosas en el combate, creo que si Diego López es capaz de buscar el derribo para intentar hacer efectivo su jiu-jitsu por encima del de Jan Silva, ahí puede encontrar la victoria, porque en el intercambio, como digo, veo muy difícil que Jan Silva vaya a querer entrar en la cabina, vaya a querer quedarse en esa corta distancia, porque él va a salir a noquear, pero va a salir a noquear de un solo golpe, va a intentar ser puntual, va a intentar ser preciso, y a Diego López ya lo han noqueado un par de ocasiones, así que si quiere asegurar la victoria y no se quiere arriesgar, yo no le recomendaría intercambiar como lo ha hecho hasta ahora. Le funcionó contra Sodiq Yusuff, le funcionó contra Brian Ortega e incluso Alexander Volkanovski le hizo un knockdown por golpe, pero contra Jan Silva, como digo, lo veo muy difícil, porque es que encima Jan Silva es muy atlético, es muy alocado, se mueve mucho dentro de la jaula, está todo el tiempo vacilando, está todo el tiempo animando a la gente, está todo el tiempo buscando ángulos por los cuales golpear, por los cuales sorprender, desde un clinch, desde un intento de derribo, desde una transición en el suelo. Jan Silva es capaz de conectarte y mandarte a dormir. Sus caos son impresionantes y también ya vimos someter a Bryce Mitchell, que Bryce Mitchell quizá ya queda muy lejos en el ranking y ya ni siquiera está en la categoría de peso pluma, pero era considerado de los mejores jiu-jitseros de la UFC, era considerado de los mejores grapplers del peso pluma, una de las únicas personas en tener un twister en la historia de UFC. Para hacer un twister, de verdad, tienes que ser un cinturón negro de jiu-jitsu brasileño legítimo, y Bryce Mitchell lo era, y aún así Jan Silva lo sometió. Realmente lo sometió en una situación bastante favorable para él, pero lo acabó sometiendo. Fue un poco como lo que hizo Ilia Topuria, que todo el mundo pensaba que Bryce Mitchell tenía la ventaja en el jiu-jitsu sobre Ilia Topuria, y al final Ilia Topuria acabó sometiendo a Bryce Mitchell. Es como dejar ahí un poco la huella de que soy tan bueno en el striking que no tengo la necesidad de ir al suelo, pero si me llevan al suelo, yo también puedo someter. Jan Silva lo demostró y eso se va a notar en esta pelea, porque si Diego López no es capaz de someterlo, como digo, creo que Jan Silva va a acabar teniendo la ventaja. Y ya para finalizar este análisis, ya para finalizar esta previa, voy a pasar a mi veredicto. ¿Quién pienso que va a ganar? Con todo el dolor de mi corazón, de verdad, con toda la tristeza del mundo, creo que Jan Silva va a ganar este combate. Veo muchísimos escenarios posibles en esta pelea. Como digo, son dos peleadores que siempre van para enfrente, son muy alocados, les gusta el intercambio, pero sin embargo, creo que el momento que estaban pasando los Fighting-Ers está influenciando muchísimo a la mentalidad de Jan Silva. Creo que también Jan Silva es alguien diferente, tiene ese algo que lo hace destacar por encima de todo el mundo. Se puede decir que es una especie de nuevo Topuria, alguien que llega al UFC arrasando, que está ingresando en el ranking y que ahora está optando por una pelea previa al título, y eso sin duda tiene que motivarte en el gimnasio, tiene que hacerte trabajar todos los días. Y aunque Diego López también lo hace, y aunque Diego López también tiene sus motivaciones, y aunque Diego López también quiere volver a pelear por el cinturón y defender su posición en el ranking, creo que precisamente esas carencias que he mencionado a lo largo de este video, el querer siempre ir hacia el frente, el querer solamente intercambiar en la corta distancia, el no saber manejar la distancia con tus rivales, el no saber pelear cuando tu rival retrocede hacia atrás, y sobre todo el no intentar mezclar, que la última pelea no lo hizo, el no intentar ir a por un derribo o intentar someter a tu rival, le puede llegar a pasar factura. Y creo sobre todo, lo más triste de todo, que creo que Jan Silva va a acabar noqueando a Diego López. Ojalá no pase esto, yo quiero apoyar siempre a Diego López, yo quiero que gane Diego López esta pelea, pero si intento ser objetivo, si analizo las estadísticas tal cual como se nos presentan, si analizo sus últimos 5 combates, si analizo todas sus habilidades, qué tan completos son en cada una de las áreas del juego, creo que Jan Silva está un pelín por encima en el striking, también está un pelín por encima en la defensa de derribos y sobre todo en el tema de la creatividad, en el tema de la movilidad, en qué tan atlético eres, en qué tan variado eres con tus golpes, desde qué ángulos intentas conectar. Diego López en este caso tiene la experiencia porque se ha enfrentado a mejores peleadores, incluso dentro del UFC ya tiene mejores rivales que Jan Silva, aunque tengan más o menos las mismas peleas contra Brian Ortega, contra Movsar Eloev y contra Alexander Volkanovski. Se puede decir que ya has peleado contra la élite de UFC, mientras que por su parte Jan Silva solamente peleadores de élite, tiene a Bryce Mitchell en su récord y Bryce Mitchell ya está fuera del ranking del peso gallo, así que tampoco no es que sea una gran experiencia, pero como digo,
todo se trata de momentos, todo se trata de esa curva de hype que mucha gente tiene, de esa potencia mental, de esa proyección que muchos peleadores utilizan a su favor para generar hype, para generar tensión sobre el rival, para generar una historia que parece como que ya estás predestinado a llegar al cinturón. Se puede decir que desde McGregor lo hemos visto muchas veces en muchos peleadores. Gente que desde que llega al UFC ya sabe que va a ser campeón mundial y que lo acaban siendo. Algunos obviamente fracasan porque se caen por el camino o porque acaban perdiendo una pelea muy importante o porque la mentalidad les acabó absorbiendo tanto que se creyeron muy por encima de su rival y acabaron recibiendo un golpe de realidad. Pero en el caso de Jan Silva, como digo, creo que es real. Creo que Jan Silva es el hombre. Creo que Jan Silva puede llegar a ser el siguiente gran campeón del peso pluma. De hecho, si esta pelea fuese contra Alexander Volkanovski, también votaría a favor de Jan Silva, porque aunque Volkanovski es el mejor de todos los tiempos, no está en el mejor momento y Jan Silva tiene mucho poder en las manos. Entonces creo que está más que justificado. Jan Silva es favorito en esta pelea, aunque venga en el puesto número 10, aunque no tenga toda la experiencia del mundo y aunque el hype de los Fighting Nerds en sí ya se haya caído. Si Jan Silva gana este combate, el siguiente va a ser por el título de UFC. Y eso creo que va a hacer que Jan Silva entregue el máximo de sí. Siempre lo entrega, pero creo que esta pelea es la más importante para él en toda su carrera. Está en una racha de 13 victorias desde antes de entrar a la UFC. Ganó en el Contender Series, tiene 5 victorias consecutivas en el UFC. Está en su mejor momento. Y Diego López, pues no es que esté en su mal momento, de hecho sí que se encuentra también en su prime, pero como digo, creo que el perfil de ambos peleadores, creo que el estilo que manejan los dos, creo que el choque que va a haber en ambos estilos va a favorecer un poco a Jan Silva. Yo de todas maneras apoyo a Diego López, voy a estar coreando su nombre, voy a estar apoyándolo, pero si soy objetivo, si intento ser un poco pragmático, si intento ver más allá de mi favoritismo o de mi preferencia como mexicano que soy, no solamente creo que va a ganar este combate, sino que va a acabar siendo el siguiente gran campeón de esta división. Veremos qué es lo que pasa, pero como digo, yo pienso que Jan Silva es el mejor de los Fighting Nerds, el que más posibilidades tiene de convertirse en campeón y el que más probable es que acabe ganando esta pelea. Ojalá me equivoque, ojalá las improbabilidades acaben brillando, ojalá que Diego López haya mejorado muchísimo desde su última pelea y que nos acabe dando una grandiosa sorpresa, porque ganarle a Jan Silva también va a ser recuperar un hype que Diego López perdió en su última pelea. Ganarle al que todo mundo apunta que es el siguiente, sin duda te vuelve a reubicar, vuelves a robarte el hype que traía el rival y te lo inyectas a ti mismo para poder conseguir una mejor pelea en tu siguiente combate o directamente para optar por el título, porque quién sabe, ganarle a Jan Silva hoy en día se ve muy difícil para cualquier peso pluma, así que sin duda hay muchísimo beneficio, aunque también el riesgo es palpable. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí, gracias a todos por ver esta previa, esperemos que Diego López gane este combate, esperemos que todos los mexicanos ganen en sus combates, esperemos que sea un grandísimo evento y sobre todo que lo acabemos disfrutando mucho, porque la UFC se esmera en que los mexicanos tengan representación dentro de la UFC. De hecho, yo creo que es gracias exclusivamente a Dana White que este evento exista, que exista una cartelera mexicana siempre en todos los días de la independencia de México cada año. Desde 2023 se lleva haciendo esta cartelera y aunque este año se puede decir que es la más floja de todas porque también pues hubo el tema de la cancelación del pay-per-view en Guadalajara, eso mismo hizo que se cambiara una Fight Night obviamente no tiene la misma atención que un pay-per-view, hay muchísimas cuestiones alrededor de este tema, pero igual yo espero que sea un grandísimo evento. Muchas gracias a todos y como siempre nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!